Muy buenas noches, amado hermano, hermana que nos escucha. Hoy queremos bendecir su vida, darle gracias al Señor porque usted ha sido un pueblo fiel que siempre ha estado pendiente, constante, rogando al Señor, escuchando la voz del Señor. Y créanme, hermano, nos bendice sus vidas, nos bendice el saber que hay un pueblo fiel, que hay un remanente fiel que está pendiente de esta transmisión. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está, mi amado hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta noche tan linda, por este tiempo especial que nos permite estar en su presencia una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por esta noche. Gracias por el privilegio que me das una vez más de predicar tu palabra. Espíritu Santo, te ruego que tú tomes el control de principio a fin. Que seas tú el que hable esta noche. Me quito, Padre, para que seas tú el que tome ese lugar. Espíritu Santo, declaro que nuestro corazón es buena tierra y que va a recibir tu palabra, y esa palabra va a llegar como una semilla que va a dar fruto en su tiempo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Todo lo que se quiera levantar para estorbar esta transmisión, atado, ligado, cancelado y destruido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría, mi amado hermano, poderle saludar. Anhelamos cada día poder estar en la iglesia. No se imagina, cada vez es más difícil. Yo sé que no solo para nosotros, para todos. Anhelamos ese día que podamos regresar y reunirnos en nuestra casa. Pero mi amado hermano, bendecimos el nombre del Señor porque sabe, usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y ciertamente para nosotros es una necesidad estar en su casa, porque de hecho, si no, la palabra no dijera, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es necesario congregarnos en nuestra casa. Pero usted sabe, mi amado hermano, que aunque hoy no podamos congregarnos en nuestra casa, eso no significa que usted y yo nos vayamos a alejar del Señor. Y en esta noche yo quiero hablarles sobre el tema: levanta tus defensas. Usted ha escuchado, hermano, que constantemente, ahorita que estamos viviendo este tiempo de pandemia, constantemente dicen, dependiendo cómo esté el organismo de cada persona, así va a ser el impacto que el virus va a tener en cada vida. Y por lo regular, lo que mencionan todos es, si están bajas las defensas, los que tienen bajas las defensas son los que están más propensos a adquirir esta enfermedad o a ser contagiados de esta enfermedad. Alguien que tenga sus defensas altas, mencionan constantemente, va a ser más difícil que esta enfermedad llegue. Y si llega el virus, no va a causar tanto impacto, tanta molestia como para alguien que tiene sus defensas bajas. Aquellos que tienen las defensas bajas los puede incluso hasta matar, porque no hay algo. Usted sabe que una defensa es algo precisamente que está para defendernos, para protegernos y para contrarrestar todo lo que pueda llegar al organismo. De la misma manera, mi amado hermano, es necesario que en este tiempo levantemos, porque si hay algo bajo que hay que hacer, levantarlo. Y definitivamente como cristianos tenemos que entender que tenemos que levantar nuestras defensas. Y sabe, tristemente yo he escuchado noticias del pueblo cristiano en general. Y me mencionan muchos, he escuchado testimonios de muchos pastores que han contado que sus iglesias eran grandes, de 1,000, 2,000 personas, y está quedando el 50%. Y sabe, en todos los países se está aconteciendo esto. Mucho pueblo cristiano se está alejando de Dios, se está enfriando espiritualmente. Y sabe, mi amado hermano, yo no me explico, no debiera de ser así. Todos la queja que tienen constante es que no es lo mismo escuchar un mensaje por la televisión, por medio del teléfono, que estar presencialmente ahí en un servicio. Ciertamente, quizás es cierto, no es lo mismo. No es lo mismo estar en la iglesia que estar frente a un televisor. Pero sabe, mi amado hermano, lo importante es que si usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo, somos portadores de la gloria de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces no tendríamos por qué
alejarnos del Señor, o no tendríamos por qué enfriarnos espiritualmente si en Dios no hay sombra de variación. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y usted sabe que si usted lo invoca, si usted clama a su presencia, Él desciende. Entonces, mi amado hermano, en 3 martes vamos a estar hablando de 3 disciplinas cristianas, de 3 disciplinas que como cristianos tenemos que practicar para permanecer con nuestras defensas altas. Mi amado hermano, hoy más que nunca necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos estar con esas defensas hasta arriba, porque de lo contrario vamos a ser uno más de las estadísticas de los que se están quedando, de los que se están enfriando. Mire, hermano, de que con qué facilidad regresan al mundo, con qué facilidad muchas personas, muchos cristianos regresan a Egipto, vuelven a su vida antigua, y su excusa es: como no vamos a la iglesia, como no podemos estar ahí, entonces ya nos enfriamos, ya nos alejamos. Es una mentira del diablo que esta noche, en el nombre de Jesús, reprendemos, hermano. Dios nos ha dado a nosotros elementos, nos ha dado a nosotros estrategias para estar siempre firmes en Él. Y una de las disciplinas de las que yo le quiero hablar esta noche es la oración. Usted sabe que es la oración la que sustenta al cristiano. ¿Qué es la oración? La oración no es nada más ni nada menos que hablar con Dios. Y muchos dicen: es que yo no oro porque yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir, yo no sé de qué manera presentarme delante de Dios. Empiezo a orar y se me acaban las palabras y de repente se me termina, ya no tengo yo nada que hablar. Amado hermano, cuando usted y yo entendemos que hablar con Dios es hablar con nuestro Padre, es tan sencillo. Hablar con Dios es decirle cómo me siento, lo que hay en mi corazón, lo que me está pasando, como cuando usted habla con un padre, con un amigo. Hermano, no es nada fuera de lo común, no es nada del otro mundo. Hermano, hablar con Dios, la oración es hablar con Dios, hablar con nuestro Padre, llegar con nuestro Padre, expresarle a nuestro Padre lo que está en nuestro corazón. Pero sabe, muchos piensan y dicen: pero yo no puedo orar, ¿qué le voy a decir a Dios? Simple y sencillamente dile a Dios lo que hay en tu corazón, porque eres su hijo, somos sus hijos y Él nos entiende. ¿Sabe? La palabra dice en Efesios 6:18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo. Lastimosamente, amado hermano, hay mucha gente que ora solo en el tiempo de crisis, que oran solo en el tiempo de necesidad. Pero acá la palabra me está invitando cuando dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es algo espiritual. Esto es algo que logramos cuando mi espíritu está conectado al Espíritu de Dios. Es necesario, hermanos, entonces, dice la palabra, orar en todo tiempo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, cuando todo está bien, cuando todo está mal, en todo tiempo hay que orar, porque es necesario que el cristiano lo haga. Dice: y velando en ello, oiga, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Un incesante ruego hasta que la oración sea contestada. Dice: orando con toda perseverancia. ¿Sabe? Hay muchos que empiezan a orar, empiezan con el hábito de la oración y empiezan de repente con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, pero después de que pasa el tiempo y no ven respuesta, se desaniman. Cuando no ven respuesta, su corazón se llena de duda, de tristeza, y muchos dicen: ¿para qué oro tanto? ¿Para qué clamar tanto si al final de cuentas yo no veo respuesta? Pero dice acá: orando en todo tiempo con toda perseverancia. El que persevera alcanza. El que no se da por vencido alcanza la
victoria. Es necesario perseverar en la oración. Es necesario hacerlo todo el tiempo, incesantemente, hasta que veamos la respuesta. ¿Sabe? El Señor nos habla en la palabra a través de una parábola. Y sabe, Dios hablaba por medio de parábolas para que pudiéramos tener un lenguaje sencillo y una manera sencilla de aprender a través de historias que el Señor nos relataba. Y nos habla la oración de una viuda insistente que llegaba delante de un juez a pedir que le hicieran justicia. Y dice la palabra en Lucas 18, mire lo que dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y me quiero detener acá un momento. Sin una vida de oración apropiada, la fe no puede ser ejecutada. Es necesario, hermanos, establecer en nuestra vida un tiempo de oración diario. Es que, hermano, es como que el cristiano quiera vivir sin respirar, sin comer. Es necesario la oración, porque la oración sustenta nuestra alma, nuestro espíritu, y nos mantiene conectados a Dios. Entonces, si tú no estableces una oración apropiada, tu fe no va a poder ser ejecutada. Amado hermano, tienes que establecer el día de oración en tu día diario, en tu diario vivir. Puedes establecer un horario de oración. Puede ser de 12 a 1, de 11 a 12, de 10 a 11. Yo no sé, eso lo estableces tú de acuerdo a tu corazón y de acuerdo a tu necesidad de estar delante de la presencia del Señor. Pero un cristiano, hermano, no puede estar sin nutrirse del Espíritu de Dios, de la presencia del Señor a través de la oración, porque es la única manera de estar firmes, de permanecer fuertes en Él, en medio de todo el proceso que estamos viviendo de pandemia, todo lo que estamos enfrentando y lo que vamos a tener que enfrentar. Pero si estamos nosotros constantes en la oración, vamos a estar fortalecidos. Amén. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, oiga, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os dijo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe, mi amado hermano? Me llama mucho la atención. El Señor nos enseñaba por medio de esta parábola de la viuda insistente. Y sabe, esta mujer llegaba de continuo, llegaba todos los días delante de aquel juez, porque ella sabía que aquel hombre podía resolverle su situación, que aquel hombre le podía hacer justicia. Pero sabe, a ella no le importaba las caras que le hiciera aquel hombre, a ella no le importaba lo molesto que hubiera podido ser para aquel hombre tener que atenderla todos los días. Y aquel hombre dijo: mejor le voy a responder, porque no vaya a ser que viniendo tanto tiempo, viniendo todos los días esta mujer, me vaya a colmar la paciencia. Entonces aquel juez decidió mejor hacerle justicia y resolver el caso de aquella viuda. Amado hermano, ¿sabe cuál es la gran diferencia entre el Padre, el Dios que nosotros tenemos? Para aquel juez era molesto que aquella mujer llegara constantemente. Para aquel hombre era molesto, era cansado, ¿sabe? Era tedioso escuchar todos los días la queja de aquella mujer. La gran diferencia es que para el Padre, para nuestro Dios, para Él es agradable saber que sus hijos dependemos de Él, que sus hijos lo necesitamos, que sus hijos reconocemos que sin Él no podemos vivir, que sin Él no podemos avanzar, que sin Él no podemos soportar lo que tenemos que enfrentar. Y decía el Señor: mira, a este juez le hizo justicia a aquella mujer a pesar de que no era justo ni bueno. ¿Cuánto más estaba diciendo el Padre? Yo haré justicia a mis escogidos que claman a mí de día y de noche. ¿Se da cuenta, hermano? Nos está desafiando la palabra a clamarle a Él
día y noche, sin descanso, clamar al Padre, hablar con el Padre, llegar con el Padre, decirle al Padre lo que estamos sintiendo, lo que nos duele, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos está costando cambiar. Eso es la oración. Entonces dice el Señor: ¿cómo yo no voy a hacer pronto justicia? ¿Cómo no va a recibir pronto la respuesta aquellos que me claman de día y de noche? Aquellos que constantemente llegan delante de mí creyendo que yo soy el único que les puede resolver la vida. Amado hermano, yo creo que cuando tú y yo nos determinamos a clamar al Señor, hay muchos que han pensado: es que ya Dios se cansó de mí. Es que yo voy a cansar a Dios con la misma cosa. Es que voy a cansar a Dios porque le estoy pide y pide y pide y pide. Mi amado hermano, a pesar de que Dios ya sabe antes de que tú y yo pidamos de qué tenemos necesidad, pero al Padre le agrada que nosotros le pidamos, porque eso representa dependencia de Él. Amén. Y sabe, hay un ejemplo, nuestro máximo ejemplo fue Jesús. Siendo el Hijo de Dios, teniendo una divinidad, sabe, Jesús se entendió, reconoció que Él también necesitaba llegar delante de su Padre. Si Jesús lo entendió, si Jesús lo hacía, ¿cuánto más usted y yo no lo tenemos que hacer, hermano? Y mire, la palabra no lo habla. Veamos Mateo 14, 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Oiga, ¿sabe? Este pasaje expresa lo que Jesús hacía constantemente. Mire lo que dice. Entonces dice, le llegó Jesús y sabe, Él se quedó solo, se quedó orando. Y este pasaje refleja la vida cotidiana de Jesús, la práctica constante de Jesús de estar orando a su Padre. Y dice también la palabra, oiga, en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allá a orar. Mientras tanto yo oro. Mire qué interesante, hermano. Jesús tenía una vida constante de oración. Jesús sabía que Él dependía de su Padre para todo. Jesús no tomaba una decisión. Jesús no caminaba. Jesús no hacía nada sin antes consultárselo a su Padre. El hecho de ser el Hijo de Dios, el hecho de haber bajado del cielo, eso no significaba que Jesús se creía que Él podía salir adelante por sí mismo, que Él se había dependizado de su Padre. Jesús había reconocido que necesitaba estar delante de su Padre todo el tiempo, pidiéndole la guianza, pidiéndole el respaldo, pidiéndole la fortaleza. Y mire lo que sigue diciendo la palabra en Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar, oiga, y pasó la noche orando a Dios. Hermano, ni siquiera oró media hora, ni siquiera oró una hora, ni siquiera oró unos cuantos minutos. Pasó toda la noche orando al Padre. Hermano, imagínese si Jesús lo hacía. Si Jesús se presentaba delante del Padre, ¿cuánta más necesidad no va a tener usted? Voy a tener yo. Pasó Jesús orando, dice la palabra, toda la noche. Algunos decimos: ay, ahora es 5 minutos suficiente. Ay, ya oré 10 minutos suficiente. Ya oré media hora suficiente. Imagínese, hermano, Jesús oró toda la noche. Sabe, para Jesús no fue fácil su estadía en la tierra, como no está siendo fácil para usted y para mí. Para Jesús no fue fácil, fue perseguido, fue acusado injustamente, tuvo tantas luchas en el desarrollo de su ministerio durante estuvo en la tierra. Pero ¿sabe qué es lo que le daba la victoria a Jesús?
¿Sabe qué era lo que lo hacía poder tener la victoria ante todos los ataques, ante toda la adversidad que tuvo que enfrentar? Que constantemente Jesús se presentaba delante de su Padre, que constantemente llegaba delante del Padre a suplicarle, a pedirle que lo ayudara. Él reconocía que si Él no lo ayudaba, no iba a ser posible terminar su misión en esta tierra. Mucho cristiano se está enfriando, mucho cristiano, hermano, se está alejando de Dios, mucho cristiano está perdiendo la fe, mucho cristiano está retrocediendo en lugar de avanzar. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que se han independizado de Dios, que han empezado a luchar en sus fuerzas, que han creído que lo van a lograr solos, que han creído que no necesitan pedirle a Dios, que Dios no les escucha. Amado hermano, es una mentira del enemigo. Dios te escucha, el Padre te escucha. Él tiene su oído atento para escuchar tu ruego, para escuchar tu súplica. Y sigue diciendo la palabra en San Juan 17:9. Yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Sabe? Jesús oraba a su Padre por las ovejas que le había confiado. Jesús oraba a su Padre por todas aquellas ovejas que Él le había dado para que Él pastoreara. Y Él decía, no oro por el mundo, oro por aquellos que me diste, porque son tuyos. ¿Sabe? Jesús reconocía que todo cuanto Él tenía, que todo cuanto Él poseía, le pertenecía a Dios. Todo lo que usted y yo tenemos, todo lo que usted y yo alcanzamos, todo lo que usted y yo logramos, todo lo que usted y yo logramos hacer en este mundo, le pertenece a Dios. Jesús sabía y le dijo, rogaré al Padre por los que me diste. Él sabía que esas ovejas Dios se las había dado para administrarlas. Jesús intercedía por las ovejas y Jesús lo sigue haciendo, sigue intercediendo por usted y por mí. El Espíritu Santo sigue intercediendo por usted y por mí. Y sabe, mi amado hermano, tenemos que rogar al Padre constantemente los unos por los otros. Amén. Lo que decía Efesios, que todo tenemos que orar incansablemente, incesantemente por todos los santos. Jesús nos dio ejemplo de eso. Él oraba por aquellos que el Padre le había confiado. Él oraba por aquellos que sabía que le pertenecían al Padre, pero Él oraba para que el Señor los guardara, el Señor los mantuviera firmes. Amén. Y sigue diciendo la palabra, Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y sabe, quiero detenerme acá. Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué significa? Jesús también pasó episodios, temporadas en su vida de tristeza. Jesús también tuvo momentos cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Hermano, ¿qué hacemos cuando estamos tristes? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos solos? ¿Qué hacemos cuando estamos angustiados? Amado hermano, si Jesús mismo reconoció que debía presentarse delante de su Padre porque Él estaba triste, porque había dolor, porque Él sabía lo que Él tenía que enfrentar. Él sabía lo que estaba próximo a acontecerle. Pero sabe, mi amado hermano, Él llegó delante del Padre a pedirle consuelo, a pedir que Él sustentara su alma, a pedir que Él lo ayudara en ese momento de tristeza. Yo te pregunto hoy, ¿en quién te refugias cuando estás triste? ¿En quién te refugias? ¿En quién o en qué te refugias, hermano, cuando llega la tristeza? Es inevitable que la tristeza llegue a nuestras vidas. Es inevitable que el dolor llegue a nuestras vidas. Es inevitable que la soledad, que algún espíritu llegue a nuestro corazón a causar nostalgia. Pero sabes, mi amado hermano, tenemos a quien acudir. Jesús llegaba delante del Padre en momentos de tristeza. Pues cuanto más nosotros debemos llegar delante del Padre a pedirle, a suplicarle al Padre que Él nos ayude, que Él cambie nuestra tristeza en gozo, que Él quite esa soledad, que Él quite todo aquello que está causando tanto dolor en nuestras vidas. Y sigue diciendo la palabra,
Dice, yendo en poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, oiga, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe, mi amado hermano? El corazón de Jesús se entristeció al ver que sus discípulos no habían podido orar con él una hora. Y les estaba diciendo: velad y orad. Nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, amado hermano, porque es necesario que nosotros oremos constantemente, porque nuestro espíritu quiere, porque nosotros queremos agradar a Dios, porque nosotros queremos obedecer a Dios, porque tenemos una lucha interna en nuestro espíritu y en nuestra carne, y nosotros queremos hacer lo que es correcto delante de Dios, y nosotros queremos hacer lo que es agradable delante del Señor. Pero el Señor le decía a sus discípulos, Jesús le decía a sus discípulos: orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, amado hermano. ¿Por qué necesitamos nosotros tener una vida de oración? Un cristiano que no ora es un cristiano que está expuesto a las maquinaciones del enemigo. Es un cristiano que va a ser presa fácil del enemigo. El enemigo anda como león rugiente viendo cómo nos devora. El enemigo anda como león rugiente viendo cómo nos destruye. Pero aquel cristiano que tiene una vida de oración constante, que tiene una vida de comunión con el Padre, sabe, mi amado hermano, va a poder resistir en el día malo, va a poder tener un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para dominar las circunstancias difíciles, para dominar la tentación, para dominar la adversidad. ¿Sabe una cosa? La adversidad no la va a dominar a usted ni me va a dominar a mí. El Espíritu Santo en nosotros nos va a hacer fuertes. El Espíritu Santo en nosotros, hermanos, nos va a dar la fortaleza para poder resistir. Pero no puede un cristiano resistir la tentación. No puede un cristiano ser fuerte en el momento de la angustia. No puede ser un cristiano fuerte en el momento de la prueba si antes no ha tenido una vida de oración, si antes no ha tenido una vida de comunión con el Padre. Porque cada vez que nos presentamos delante del Padre, ¿sabe qué acontece, mi amado hermano? Nos volvemos fuertes espiritualmente. Un cristiano, ¿sabe cómo evaluamos cuando un cristiano ora? Cuando el cristiano que en medio de la prueba está firme. Aquel cristiano que ora se le conoce en su manera de hablar. Un cristiano que no ora es un cristiano negativo, un cristiano que todo lo ve mal, un cristiano pesimista, un cristiano que ya perdió la fe, un cristiano que todo lo ve con la carne, un cristiano desanimado. Hay mucho cristiano hoy en día desanimado. Hay mucho cristiano hoy en día que está retrocediendo. Hay mucho cristiano hoy en día que no quiere ya saber nada de Dios, que se enfrió espiritualmente. Pero ¿sabe cuál fue el problema, hermano? No es porque sean malos, no es porque sean pecadores. Simple y sencillamente descuidaron su vida de oración con el Padre, descuidaron su comunión con el Padre. Pero un cristiano que ora, un cristiano que constantemente se presenta delante de la presencia del Señor, va a ser un cristiano que le pasa de todo, que le llueve sobre mojado, que le vienen luchas, que le vienen pruebas, que le vienen enfermedades, que le viene escasez, que le vienen momentos difíciles, pero está siempre firme, y que de su boca solo salen palabras de bendición, palabras de victoria, palabras, hermano, que motivan a otro, que contagian a otro, que ayudan a otro a permanecer firme. Eso, así es como se conoce un cristiano de oración. Cuando usted habla con cristianos, ya no quiero nada, hermano. Es que no es lo mismo ver un en vivo que estar en vivo y a todo color en la iglesia. Hermano, es que no es lo mismo escuchar la palabra así. Pero, hermano, hay un medio, hay una manera. Va a llegar el tiempo, que ya no va a existir, pero ni siquiera el medio de poderlo transmitir por las redes. Va a llegar un momento que vamos a buscarlo y ya no lo vamos a encontrar, porque sabe, va a llegar el momento en que vamos a ser
arrebatados por el Padre y vamos a estar en su presencia por la eternidad. Pero aquellos que se viven justificando de todo, pero aquellos que no oran, aquellos que no buscan tener intimidad con el Padre, aquellos que no buscan la presencia del Señor, se van a quedar y van a estar esperando el momento quizás de regresar a la iglesia. Yo sé que antes de que Cristo venga vamos a regresar. Yo lo creo que ya pronto vamos a regresar a la casa. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, vamos a venir a la iglesia, pero eso no significa que vamos a descuidar nuestra vida de oración, porque muchos se conforman con la oración que hacemos aquí en la iglesia, la oración que hacemos para iniciar el servicio, la oración que se hace en el momento de adoración, la oración que se hace al finalizar el servicio. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa durante todo el día? ¿Qué pasa después al llegar a nuestros hogares? No podemos dejar la oración, la vida de oración debe de ser constante. A cada instante tenemos que estar conectados con el Padre, orando, suplicando, clamando, pidiendo la dirección en todo lo que hacemos. ¿Sabe, mi amado hermano? El mismo Jesús pedía y buscaba hacer la voluntad de su Padre. Y mire lo que dice la palabra en Lucas 11. Dice la palabra: aconteció, dice, que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, dice la palabra, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Hágase tu voluntad, dice. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero voy a regresar al número 2 cuando dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Me llama la atención, porque Jesús estaba consciente que a pesar de que Dios le había delegado a él una misión, que tenía el respaldo total del Padre, él había entendido, amado hermano, que no se iba a hacer su voluntad, sino que se iba a hacer la voluntad de su Padre. ¿Sabe qué frustra mucho cristiano hoy en día? Que llegamos delante del Padre a pedirle en oración. Pero cuando usted y yo llegamos delante del Padre, tenemos que llegar conscientes de que se va a hacer la voluntad de Dios y no su voluntad y no mi voluntad. Voy a llegar delante del Padre a suplicar, a pedir por algo, en el entendido que si lo que yo estoy pidiendo me va a edificar, me va a bendecir, entonces, amado hermano, Dios lo va a permitir. Porque ciertamente hay oraciones que presentamos delante del Padre que no obtenemos la respuesta que quisiéramos, pero no es porque Dios no te haya escuchado, no es porque a Dios no le importa lo que tú hayas pedido, no es porque a Dios no le interese lo que tú presentaste delante de Él. El problema es que muchas veces Dios no nos da algo que no nos va a edificar. Por ejemplo, hay muchos jovencitos, señoritas, que llegan delante del Padre y le dicen: Señor, te ruego por esta muchachita, te pido por este joven, te pido que tú me confirmes si es tu voluntad casarme con él o ser novia de él. Y resulta, para empezar, que el jovencito o la señorita, para empezar, no son cristianos. Entonces nos frustramos porque rogamos y oramos, y hay patojos que oran y que claman y ¿saben? La respuesta no llega, o la respuesta es no. Y al final de cuentas, muchos reciben la respuesta que es no, y sin embargo siguen haciendo lo que quieren. ¿Por qué? Porque quieren satisfacer su carne más que ser obedientes a Dios. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a Dios casarme con alguien que no es cristiano? Porque la Biblia es clara, hay una respuesta ya sin necesidad de recibirla de parte de Dios. Ya el Señor lo estipuló en su palabra. No podemos hacer yugo desigual con el impío. No podemos hacer que comunión tiene la luz con las tinieblas. Punto, está claro. Aunque usted ore todos los días del año,
aunque usted ayune todos los días del año, la respuesta va a ser no. No porque no le ame, no porque Dios no le haya escuchado, no porque a Dios no le importe. Simple y sencillamente Dios te quiere librar de males futuros. Dios te quiere librar de sufrimientos futuros. Y así, mi hermano, ¿cuántas veces nos presentamos delante del Padre a pedir algo? Un trabajo, tenemos alguna necesidad y resulta de que el Padre nos dice no, o simple y sencillamente no llega la respuesta. ¿Y sabes por qué es? Porque quizás lo que estamos pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios. Es necesario que cada vez que nos presentemos delante del Padre, como le decía el mismo Jesús, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Si esto me conviene, si esto me va a bendecir, si esto me va a edificar, si esto va a ser para bendición de mi vida, por favor, permítelo. Pero si esto no me va a bendecir, si esto no me va a edificar, por favor, Señor, no lo permitas. ¿Cuántos de repente nos hemos presentado delante del Padre de esta manera? Pero resulta que cuando el Padre me dice no, hago berrinche. Como cuando el Padre le dice al muchachito, no te quiero ver con esa niña. No me gusta esa niña, no me gusta ese niño para ti. ¿Qué hacen los patojos? Empiezan a brincar, a patalear, a alegar, a pelear. Es que a mí me gusta, es que yo la quiero, es que sos egoísta. Amado hermano, todo aquel que me esté escuchando hoy, claro, tenemos que orar, tenemos que tener una vida constante de oración, pero tenemos que entender que van a haber momentos en que Dios no nos va a responder como nosotros queremos, porque resulta que Dios tiene algo mejor para nosotros. Todo tiene su tiempo y en su tiempo Dios te va a dar lo que tú necesitas, lo que yo necesito para darnos y complementar nuestras vidas. Entonces, mi amado hermano, pero lo importante es estar en comunión con Dios, porque cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú te relacionas con Dios, vas a aprender a escuchar y a entender el lenguaje de Dios. Vas a aprender a entender cuando Dios te dice sí, cuando Dios te dice no, y vas a estar con un corazón dispuesto a aceptar cual sea la voluntad de Dios. Cuando se presentó Jesús y le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, si es posible que yo no sufra ese dolor, que yo no sufra lo que me toca vivir, Padre, si es posible, quítame ese dolor, no lo permitas, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es que muchas veces llegamos y oramos y ¿saben por qué hay mucho cristiano que se frustra? Mucho cristiano que se amarga. ¿Sabe por qué? Porque hermanos creemos que tiene que ser como yo quiero, a la hora que yo quiero, cuando yo quiero y lo que yo quiero. Y muchas veces no es lo que tú quieres y lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere para ti. Porque el Padre, si nosotros de padres siendo malos queremos siempre lo mejor para nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Entonces tienes que aprender a ser prudente, sabio y a entender cuando lo que Dios, lo te estás pidiendo a Dios no te va a edificar y por eso no va a venir a tu vida, pero viene algo mejor que Dios tiene preparado para ti. Amén. Y quiero que regresemos a lo que dice la palabra y lo que leíamos al inicio en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hermano, si la palabra dice orando en todo tiempo, es necesario que nosotros lo practiquemos. ¿Por qué es necesario orar? Y con esto quiero terminar. ¿Por qué es necesario orar? Debemos orar no por obligación. Ay, es que tengo que orar a las 10 de la noche. Ay, es que si no oro. No, hermano. No lo veas como una obligación. El orar, verlo como una necesidad, como un deleite. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, gózate, velo como una oportunidad de presentarte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Deleítate en Él. Entonces tenemos que orar no por obligación, sino porque es un deleite estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué también debemos de orar? Porque nuestra vida depende totalmente de Dios. Yo tengo que orar porque si no oro es como que no tuviera oxígeno. Si no oro es porque como que ya no tuviera sangre en las venas, yo ya no tuviera aliento para poder seguir viviendo. Entonces tengo que orar porque yo dependo 100% de Dios. Tú tienes que orar porque tú dependes de Dios y de que en que tu vida te vaya bien va a depender de cuánto tiempo tú
oras? ¿Cuán constante es tu vida de oración con el Padre? Entonces tenemos que orar, hermano, número uno, no por obligación, sino como un deleite, como algo necesario para nuestra vida, como algo que bendice nuestra vida, como algo que fortalece nuestras vidas. Tenemos que orar además porque somos dependientes de Dios. Tenemos que tener una dependencia total de Dios. Y número tres, porque Él es el único que puede traer la solución a nuestros problemas. Amén. Tú necesitas que sea resuelta tu situación. Ora, solo ora. Ora al Padre. Y el Padre que te escucha en lo secreto te va a recompensar en público. Aquella mujer, aquella viuda llegó delante de aquel juez. ¿Por qué llegó con él? Porque sabía que él era el único que le podía resolver su situación. Entonces, ¿por qué usted y yo tenemos que orar? Porque, hermanos, si no oramos, no vamos a tener respuesta a nuestros problemas. Usted puede ir a prestar dinero a los bancos, usted puede ir a prestarle dinero a medio mundo, usted puede ir a empeñar hasta, yo no sé, todo lo que esté en su casa, y eso le va a resolver la situación en un momento. Mientras que si usted clama al Padre, mientras que si usted pide al Padre, usted va a obtener la respuesta a todas sus necesidades. Y la respuesta va a ser siempre la voluntad de Dios para su vida. Y cuando algo no sea voluntad de Dios para su vida, como lo decíamos hace un momento, entonces Dios no te lo va a dar. Pero recuerda siempre, te va a dar algo mejor. Pero tienes que ser paciente, tienes que ser perseverante y constante en tu oración. Yo te animo, mi amado hermano, levanta, empieza a levantar tus defensas espirituales, empieza a levantar tu fe, pero la fe no se puede levantar sin una vida de oración correcta, constante. Dios trae cosas grandes para nuestras vidas, y en medio de la pandemia y en este tiempo difícil en el que no podemos venir a la iglesia, ¿sabe? Eso no significa que yo me voy a enfriar espiritualmente, que yo me voy a apartar de Dios, que yo ya no quiero saber nada de Dios. Al contrario, hoy más que nunca mi vida de oración debe de ser más constante, más ferviente. Hoy más que nunca yo debo de estar en la presencia del Señor constantemente, porque es lo único que nos va a dar la fuerza, la valentía, el coraje para poder seguir adelante en este tiempo difícil. Yo le bendigo, mi amado hermano, y declaro en el nombre de Jesús que el Señor le va a dar la fuerza, que el Señor le va a producir en usted el querer como el hacer su voluntad, porque muchos queremos orar, pero nos cuesta hacerlo. De repente empezamos a orar y nos quedamos dormidos. Hermano, ¿a quién no le pasa esto? Todos tenemos esas luchas. Queremos orar y qué difícil, más si es de madrugada. A veces nos vence el sueño, pero hermanos, tenemos que vencer esos obstáculos y no perder nuestra oportunidad de estar delante del Padre todos los días. Y yo puedo decirle, mi amado hermano, hay respuesta. Hay respuesta a nuestra oración. Hay respuesta cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y también cuando no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sí hay respuesta para decirnos el Señor, lo que quieres no es lo que yo quiero. Entonces Él nos da la fuerza de la misma manera para seguir orando, para seguir clamando y para seguir intercediendo delante de Él. Así que, mi hermano, busquemos, establezcamos en nuestra vida un tiempo de oración. Que de las 24 horas del día usted decida, establezca 1 hora, 2 horas, yo no sé, lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, estar en la presencia del Señor. Y yo te aseguro que vas a ser un cristiano fuerte espiritualmente. Vas a ser un cristiano positivo. No vas a ser un cristiano de doble ánimo. Un cristiano que hoy está animado, mañana está desanimado. Un cristiano que hoy sí quiere, mañana no quiere. El cristiano, el verdadero cristiano que tiene comunión con el Padre, es el cristiano que está firme, pase lo que pase y venga lo que venga. Y yo sé que con esos cristianos, que con ese tipo de hermanos, amigos, estoy hablando esta noche. Así que, mi hermano, yo te animo, la oración. ¿Quieres empezar a fortalecerte? Muchos están fortaleciendo sus defensas físicas. He escuchado que andan tomando, miren, ya se acabaron todos los limones de todos los mercados. Ya se acabaron todas las chilcas, la chilca no. Ya se acabaron, miren, el eucalipto, ya se acabaron el jengibre. ¿Sabe? Hasta 50, 60 que sales una libra de jengibre. ¿Puedes creer, hermano? Porque todo el mundo anda tomando jengibre, que anda tomando limón, que ya se acabaron las aspirinas. Mire, hoy sí que la hicieron los que venden aspirina, los que las farmacias las hicieron. Entonces, así como estás preocupado por levantar tus defensas físicas, también preocúpate por levantar tus defensas espirituales. Porque al final
Si no puedes estar con tus defensas físicas fuertes, levantadas, fortalecidas, pero si tu vida espiritual está mal, de nada te sirve. Es mejor que estés fuerte espiritualmente, porque aunque venga lo que venga, y venga el virus, venga lo que quiera venir, lo que el Padre permita que venga, tú vas a salir adelante de la igual manera y vas a salir en victoria. Así que yo te animo, amado hermano, amigo que me escuchas hoy, comunícate con Dios. No te hagas bolas. Hablar con Dios, la oración es hablar con Dios. Habla como hablas con tu padre, como hablas con un hermano, con un amigo. Háblale y dile y expresa lo que hay en tu corazón. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo sé que para muchos está siendo difícil. Yo sé que a muchos les está costando tener una vida de oración, porque de repente se te acaban las palabras. Sí, rababa y canda. Pero hermano, cuando tú amas a alguien, tú quieres estar hablando con esa persona que amas. Y no necesitas buscar palabras, te fluyen las palabras. Cuando alguien está enamorado, ¿sabe? Cuando alguien está enamorado no para, habla y habla y habla y habla y le dice a la persona que ama lo bonita que es, lo bonito y las cosas especiales. Tú y yo, cuando estamos enamorados de Dios, hermanos, nos van a sobrar palabras hermosas, palabras lindas que podamos expresarle al Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche yo quiero darte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy hemos entendido que es necesario tener una vida de oración, Señor, porque no podemos estar fuertes espiritualmente, porque no podemos estar fortalecidos espiritualmente, hermano, Padre, con nuestras defensas levantadas, si nosotros no oramos, si nosotros no nos presentamos delante de ti. Hoy te ruego, Espíritu Santo, ahí donde están tus hijos, donde está todo aquel que hoy me está escuchando, que hoy está conectado a esta transmisión. Espíritu Santo, yo declaro esta noche que tú produces el querer como el hacer en nuestros corazones, que tú inquietas nuestras vidas, que tú pones en nosotros esa necesidad, más que una obligación, más que una penitencia, que va a ser un deleite, Padre, estar en tu presencia. Y cuando nos deleitamos en tu presencia, cuando nos deleitamos en ti, entonces automáticamente tú concedes las peticiones de nuestro corazón, aquellas peticiones que van a ser para bendición de nuestras vidas, aquellas peticiones que van a edificar nuestra vida y la vida de los nuestros, Señor. Yo bendigo a tu pueblo esta noche. Yo bendigo a cada hermano que me está escuchando, a cada amigo que me está escuchando, y yo declaro, Señor, que tú nos vas a enseñar a orar, que tú nos vas a enseñar a hacer una oración efectiva que pueda dar frutos, Señor. Bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestra patria, bendecimos las naciones del mundo, y declaro en el nombre de Jesús que tu misericordia, que tu amor les alcanzará, Señor. Recibe la gloria esta noche, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe la adoración y la exaltación, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno y eres fiel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le bendigo, mi amado hermano, y desde esta noche empiece a establecer ese tiempo de oración con el Padre. Quizás muchos madrugan y tienen que irse corriendo al trabajo. ¿Por qué no lo haces a medianoche? Ay, hermana, es que voy a andar desvelado. No, hermano, cuando estás fortalecido por el Espíritu Santo, ¿sabes? Puedes pasar una noche, acostarte 2, 3 de la mañana, que al otro día estar con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo. Amén, porque el Espíritu Santo te va a fortalecer. Yo te animo, mi amado hermano, establece, no esperes mañana, pasado. ¿Quieres ser un cristiano fuerte espiritualmente, con tus defensas bien levantadas, bien fuertes en este tiempo? Entonces empieza a buscar un tiempo de oración con el Padre. Tu oración, tu vida de oración es fundamental para tu crecimiento y tu fortalecimiento cada día. Yo te bendigo, mi amado hermano, que tengas una buena noche y que el Espíritu Santo cada día inquiete tu corazón y ponga en tu corazón esa necesidad de buscarle. Te bendigo, bendigo a los tuyos y declaro que el resto de esta semana será un tiempo glorioso, poderoso de bendición. Que descanses.